tenemos a la diputada por Movimiento Ciudadano, diputada local y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Natalia Rivera, tiktokera. Ya te he visto, muy tiktokera ahí, oye, qué machina agarra TikTok, ¿no? O sea, el algoritmo está muy abierto, pues, ¿no? Fíjate que a diferencia de Facebook... Pero no está prendido No, si te digo que el chiquitín anda... Mira, nos deja primero la puerta cerrada, no podemos entrar. Es que pusieron un mini spa aquí en la radio y ahí estaba con una toallita ahí a gusto, tirado el chiquitín, tirando la resaca. Y ahora, mira lo que gusta. Ay, va muy sonriente el chiquitín después de hacer el daño aquí. Está enamorado. Ah, muy guay. Y bien correspondido, chiquitín, sí, ¿no? Tengo informes de que así es. No. Pero bueno, el TikTok sí está muy no, la verdad es que el Facebook ya muy restringido. Es muy restringido porque le tienes que pagar y el TikTok abre el algoritmo. Y bueno, sí se ha vuelto, y creo que es la plataforma más descargada del mundo, TikTok. Entonces, bueno, pues hay que... Además es divertido, la verdad es que es una de las plataformas más entretenidas y adictivas. Nada más que como todo, híjole, necesitas tiempo para... Yo... Desafortunadamente, estoy mal, debo de aplicarme más ahí porque el TikTok ahorita, bueno, sería como un complemento más, ¿no? Quedarse en puro TikTok, hablando como periodista, pues no puedes profundizar, o sea, porque son cortos un minuto, los videos, 2 minutos, ¿no? 3 minutos. Entonces, pero necesitas cierto tiempo porque es cierta producción la que tienes que, no sofisticada, pues, pero sí más creatividad, pues, ¿no? Entonces, a mí eso, por eso no hago tanto, pero la verdad que los videitos que he hecho, tiro ahí, y tiras uno y de repente te salen como 20 seguidores, ¿no? Te empiezan, o sea, está la red de ahorita está como para aprovecharse. Sí, claro que, y esto nos puede llevar a un debate mucho más profundo, Aarón, que es que ya no profundizamos en nada. Así es. Que todos son 60 segundos y más. Y lo demás scrolleas. No hago referencia a nadie, o sea, hago referencia al TikTok que son muy rápidos y no te permite profundizar. Y creo que nuestra sociedad necesitamos profundizar, necesitamos recuperar el pensamiento abstracto, necesitamos nuevamente generar ese análisis que pudiera parecer ocioso, pero no lo es, porque eso nos da humanidad, nos da empatía, le da viabilidad a las sociedades, y esta sociedad sin empatía que vemos a veces, pues deviene de eso, de que no y se tenemos... entra en el consumismo. Así es. Nos tienen atolondrados con eso, con el consumismo y la inmediatez, así, y ahí se ven las redes sociales, pues no, tú sabes que toda tecnología tiene su doble filo, y me parece a mí que esto de las redes sociales viene a eso, es muy bueno porque democratiza hasta cierto punto también, y eso, bueno, sería para un tema, ¿no? Sí, de mucha más profundidad. Pero por otro lado, o sea, democratiza porque cualquiera puede opinar, puede expresarse, y como ciudadano puedes decirle o preguntarle lo que quieras a los funcionarios, a los políticos, en fin. Pero está el doble filo de la inmediatez. Ya nadie te quiere ver un video, o bueno, muy pocos, que dure más de 1 minuto, de 30 segundos. 10 minutos ni soñarlo. No, o sea, 10 minutos ni soñar. Así es, pero bueno, ese es otro tema. La cuenta pública 2022, Natalia Rivera, es muy amplia, es el gobierno del estado, Congreso, municipios, pero me interesaría lo del gobierno del estado y el Congreso, que cero observaciones, mamacita querida, pero bueno, ahorita yo expresaré algunas de mis opiniones, pero bueno, te la dejo. Adelante. La cuenta pública, como a final de cuentas la aprobaron, ¿no? Aprobaron el dictamen. Los dictámenes, sí, 2 dictámenes. Del gobierno del estado. Y de los municipios. Pero hoy el otro que estuve viendo ahí las sesiones, no faltan diputados. ¿Por qué no? O sea, Fermín Trujillo fue a una, la otra faltó, de Ana Karina lo mismo, de Ana Karina Barreras, ¿quién más está? Pues Oscar Castro. ¿Y qué pasa con eso? Veía en las sesiones... Creo que máximo había 4 o 5, son 7, ¿verdad? Somos 7 en la comisión. Bueno, yo creo que eso, Aarón, debería responderlo cada diputado.
Para mí el tema de las asistencias es muy importante. Yo no tengo una sola falta, ni a una sesión de pleno, ni a sesiones de comisión. En una comisión falté porque se podía actualizar conflicto de interés. Era la designación de los comisionados de transparencia y estaba en ese momento la entrevista de alguien que había trabajado conmigo. Y lo más razonable para mí, al no estar normado el conflicto de interés en el Congreso, yo metí una iniciativa que no se ha dictaminado. ¿Cómo que no está normado? No, el conflicto de interés no está normado, no hay un mecanismo de cómo un diputado debe actuar cuando hay un posible conflicto de interés. Entonces, solo en esa sesión de comisión yo no acudí, pero de ahí en fuera no tengo una sola falta. Es decir, un diputado puede tener por ahí o ser socio de alguna empresa y que sea proveedora del Congreso y no pasa nada. No. Por ejemplo, y más que eso, Aarón, fíjate que más que eso, el conflicto de interés más serio que enfrenta un diputado es cuando tomas una decisión de entre tus facultades como legislador que puede favorecer a una persona afín, a un gremio. Y a esto que es que tú como legislador sí puedes gestionar una iniciativa y promoverla y hacerle el cabildeo y lograr que se vote una iniciativa. Claro que lo puedes hacer como legislador. Lo que no debes hacer como legislador es que esa iniciativa te favorezca a personas con quienes tienes vínculos afectivos o favorezca a alguien con quienes tienes algún interés de cualquier tipo. Y cuando hablo, no solamente hablo de iniciativas, también pueden ser nombramientos. Y creo que ahí el Congreso debiera tener perfectamente normado qué debe hacer un diputado cuando se enfrenta a eso. Yo propuse una iniciativa, la había propuesto en el marco de una reforma a la ley orgánica, me la mandaron a comisiones y te estoy hablando que ya tiene 2 años en comisiones. Pero es muy importante. Creo que el mayor acto de corrupción al que puede concurrir un diputado o diputada es el de conflicto de interés a la hora de legislar. Y entonces ahí te tienen congelada esa iniciativa. Así es. Y bueno, o sea, no se quieren pegar balazos en los pies. Y mira, o que, ¿cuál es el...? Pudiera ser, pero la verdad es que esto no es tanto pegarte un balazo en el pie, porque al final la ley... Digo, así como lo ven, Sí, digo, la ley de responsabilidades y sanciones no te exime. Si alguien te denuncia por conflicto de interés, no te exime, porque sí existe ese delito y está normado en la ley de responsabilidades y sanciones, incluso en el Código Penal. Mi propuesta era qué hacer un diputado. Por ejemplo, ante esta situación donde había una persona que íbamos a entrevistar, que había colaborado, que habíamos estado en el mismo equipo de trabajo, yo lo único que pude hacer fue no acudir a esa sesión, pero debiera, que es lo que yo propuse, mecanismos institucionales perfectamente normados para que tú sepas qué hacer. Y no solamente levantarte de la sesión e irte, sino qué hacer cuando se puede actualizar. Porque el delito está en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones, y como legislador no te exime. Entonces, el cargo. ¿qué busca con esa iniciativa? O sea, que se reglamente, dice, ¿no? Que se sepa qué hacer, que tú sepas qué hacer. Por ejemplo, en este caso, voy a votar por alguien con quien tengo conflicto de interés porque se trata de un nombramiento, entonces que haya un mecanismo donde tú le puedas informar el asunto al presidente de la mesa directiva y que... Para excusarte, porque en el Congreso no existe la abstención, o votas a favor o votas en contra, no existe la abstención. Entonces, ¿cómo te puedes evitar un conflicto de interés con una excusa? Okay. Bueno, bien, entonces, a ver, entrando en materia, la cuenta del gobierno del Estado, por ahí vi en la sesión que fue unánime, aprobaron por unanimidad el dictamen, ¿no? Entonces, sí es así como dijo la auditora mayor, 99% salió, o sea, casi perfecto el gobierno del Estado. Digo, así lo dijo, ¿no? En una entrevista, no sé si ya en los documentos sea así. Mira, yo creo que aquí esto es bien interesante lo que tú planteas, Aarón, y te lo voy a contestar de 2 maneras. Y permíteme que primero te conteste una cosa de mucha profundidad. Y lo que yo me he estado preguntando en todo este tiempo como presidente de la Comisión de Fiscalización es si el Congreso ya perdió sus facultades de fiscalización. Yo creo que el Congreso ya no tiene esas facultades de fiscalización porque, a diferencia, por ejemplo, del Congreso de la Unión, Auditoría Superior de la Federación depende, y esto no necesariamente es malo, no lo estoy prejuzgando, simple y sencillamente estoy diciendo algo que técnicamente se puede observar.
aquí el ISAF es un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, no depende de nadie, ni financieramente ni técnicamente, tiene totalmente autonomía de gestión técnica en todo sentido. Y cuando el Congreso quiso, en el 2014, el Congreso se desapegó de la calificación que emitió el ISAF. El ISAF había emitido una calificación creo que de 87 al Ayuntamiento de Cajeme. En ese tiempo estaba muy... 87... de calificación. Okay. En ese tiempo estaba muy álgida la relación con el Ayuntamiento de Cajeme, era cuando el Noal Novillo, Okay. Estamos hablando de la cuenta pública del 2013, estaba en su momento más álgido, y el Congreso del Estado decide que va a reprobar al Ayuntamiento de Cajeme, y lo reprueba en la sesión de la mayoría panista. La mayoría panista. El Ayuntamiento de Cajeme se ampara, y aquí es donde viene lo realmente interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le da la razón al Ayuntamiento de Cajeme y hace una serie de argumentos y de reflexiones que los puedes ver en el engrose de la resolución, y donde al final lo que queda muy claro es que quien tiene realmente las facultades de fiscalización es el ISAF. Por eso le da la razón al Ayuntamiento y lo obliga al Congreso del Estado a reponer la calificación y a darle nuevamente el 87 al Ayuntamiento de Cajeme. ¿Quién era el auditor mayor? Pablos. Era Eugenio Pablos, así es. Okay. Que Eugenio Pablos, el ISAF, le había dado 87 y en ese momento se cambia. Y esto sí nos lleva a esta discusión de fondo de que el Congreso del Estado propiamente, después de esta resolución de la Suprema Corte, no tiene esas facultades de fiscalización. Pero ¿qué sí tiene, Aaron? Y que es algo que como Comisión de Fiscalización tratamos de hacer. Sí tiene la facultad de abrir la información. Okay. Sí tiene la facultad de hacer que sea accesible para los ciudadanos. Si bien es cierto, nosotros en el Congreso y en la Aunque Comisión, la reserven, porque ahí voy de necio otra vez con lo de la estafa legislativa, está reservada la información. No sé si escuchaste una entrevista, es más, hablando de TikTok, yo también saqué un video sobre esa entrevista que le hizo Zúñiga a la auditora mayor. Bueno, dijo una bola de barbaridades ahí, mentiras abiertas, otras pues como que la señora auditora no está bien enterada de lo que está haciendo en su cargo, o por lo menos no conoce todos los reglamentos o los mecanismos, ¿no? Y tienen reservada esa información porque dice ella, bueno, que está en investigación. ¿Cuánto va a dar? ¿Quién sabe? Pues que me vengan y me pregunten a mí, yo los llevo, hombre, al dónde están los domicilios de las disque empresas que supuestamente vendieron al Congreso. Pues hay que ni siquiera existe el domicilio. Entonces, bueno, obviamente esto, yo insisto, y yo lo he dicho aquí, mi inferencia es que van a patear el bote hasta que prescriba el delito, y ya pues no pasó nada, estábamos investigando, ni modo, pues tardamos tanto tiempo y pues no pudimos definir, ¿no? Bueno, a lo que voy, está reservada la información, el ISAF la reserva, y ¿cómo se dice? Para homologarse o estar en armonía, el Congreso pues también la reserva, muy convenientemente. Ustedes como Comisión de Fiscalización podrían decir, no, nosotros sí la publicamos, o, bueno, no, o contraveían en el micrositio. Yo tengo toda la información que el ISAF ha entregado. Todo lo que el ISAF le ha entregado a la Comisión de Fiscalización está en el micrositio de la Comisión. Todo lo que nos han entregado. Y un poco a lo que tú te refieres, bueno, y cerramos este tema y te voy a abrir otro. Y un poco a lo que tú te refieres es otro tema muy importante. Y en una de las sesiones yo establecí esa pregunta. ¿Qué pasa con las observaciones del pasado? Ok, cuenta pública actual, fueron 140 auditorías, casi 400 observaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, organismos constitucionalmente autónomos. A los ayuntamientos se les hicieron casi 2,000 observaciones en el total de las auditorías, etcétera. Muy bien, pero ¿qué pasa con las observaciones anteriores? Yo creo que ese es... A este tema técnico al que te llevo ahorita hace rato con la resolución de la Suprema Corte, y que va afinándose esta idea de que la fiscalización realmente está en el ISAF y no tanto en el Congreso del Estado, y eso no necesariamente es malo, sino que lo que hace eso es lo que debería de ser. Sí, ¿no? Lo que hace es que es importante entonces que como Congreso
abramos la discusión, sea pública, tengamos informes en lenguaje ciudadano, abramos estos espacios para que la ciudadanía escuche, se interese y entienda lo que dicen los informes. Pero por otro lado, también es relevante que como Congreso, y lo preguntamos, y este será un tema, estemos muy atentos a qué pasa con las observaciones, porque tú muy bien lo dices, Aarón. La ley establece, se entrega el informe individual, es decir, a la entidad, a la dependencia a la que la auditaron, le entregan el informe. Si esa dependencia tiene, digamos, 10 observaciones, tiene 30 días para contestarlas. Hábiles, que se van como a 45 naturales, y luego el ISAF tiene 120 días hábiles para pronunciarse, es decir, para estudiar esos documentos y pronunciarse si se atienden o no las observaciones. Posteriormente a esto, efectivamente, la Dirección de Investigación no tiene tiempos límites, pero sí tiene los tiempos límites de la prescripción. Así es. Y a partir de la reforma del 2016, que tuvo una vacatio legis de 1 año y quedó en firme a partir del 2017, estas prescripciones se ampliaron y son de 5 años para faltas no graves y de 7 años para faltas graves, sin demérito de las prescripciones que establezca el Código Penal cuando se trate de delitos establecidos en el Código Penal. Ahí no pueden los entes fiscalizadores sin responsabilidad dejar que prescriban. Hay responsabilidad si hay una omisión y prescriben a la autoridad investigadora. Por eso creo que sí es muy importante que establezcamos este seguimiento, porque lo que al ciudadano le indigna no es la observación en sí, no es la irregularidad en sí. Lo que al ciudadano le indigna es que cuando hay una observación o una irregularidad, solo se la platiquen, pero no pase nada. Y otra cosa, y agregaría, de lo que más nos indigna a los ciudadanos es la simulación. Por ejemplo, ahorita todo esto que me dices, bueno, pues suena muy bonito y así está en la Constitución y así debe de ser, pues no, que el ISAF sea el órgano autónomo que fiscalice y audite, ¿no?, a todos los entes públicos del Estado. Sin embargo, como pasa, no es exclusivo de este gobierno, ya esto de siempre ha sido así, pues quien pone al auditor mayor, o en este caso la auditora mayor, viene desde Palacio. O sea, Beatriz Huerta es alguien que llega ahí por Álvaro Bracamontes, porque y ya nada más, y como tienen una mayoría apabullante en el Congreso, convertido en una oficialía de partes, tampoco es exclusivo de legislatura o este gobierno, ya desde hace rato, porque cuando no tienen mayoría, pues ya vimos lo que hacen, estafa legislativa y maicean a todo mundo, y todo mundo volteando a Palacio, que le den las señales y levantar la manita sobre la señal que viene de allá. Pasa exactamente lo mismo ahora. ¿Qué prueba más, y aquí te quisiera, qué bueno que me acuerdo de este tema, qué prueba más fehaciente quieren de que la señora auditora Beatriz Huerta es una escogida y protegida desde el gobierno del Estado? Cuando llega ella, y bueno, luego el Congreso es quien, a través de un proceso, todo es una simulación, bueno, pero explico los mecanismos y los procesos, escoge, bueno, convoca y luego entrevista a los aspirantes, a los órganos internos de control de cada estas órganos autónomos, y supuestamente escoge al mejor perfil, ¿no? Todo eso ya viene arreglado desde, ya sabes de dónde, se opera, y bueno, votan. En este caso, Omar Tiburcio lo mandan como el contralor, el titular, pues, del órgano interno de control del ISAF, que no es su jefa la auditora mayor, pero a la señora auditora mayor Beatriz Huerta pues le molestaba, no quería tener a Omar Tiburcio, y además creo que le había hecho algunas observaciones ahí, y tan es así que está la señora, que es de manera de facto de parte del gobierno del Estado, que operan para destituir al titular del órgano interno de control, Omar Tiburcio, lo destituye. Y la razón, pues ¿cuál es? Yo te quise preguntar a ti, que eres diputada, si dieron alguna razón para destituirlo. Mira. Y le ponen ahí un holograma, que le es muy conveniente, un maestro también de la Universidad de Sonora. Hay que recordar que Beatriz Huerta viene de la Universidad de Sonora, y todo es una pachanga. La señora compra camionetas de lujo, celulares de 35,000 pesos, y luego los descarados me contestan
que no está asignado a ella ni a ningún otro servidor público en específico, que lo utilizan según las necesidades, se asigna y se utiliza como mensajero y para notificaciones. Un celular Galaxy, quién sabe qué, espacial, de 35,000 pesos. Y una camioneta Montero 4x4 de casi 1,000,000 de pesos. Y ahí está en su reglamento interno, artículo 17 y 21, que habla de tanto de los equipos de telefonía como de los vehículos que deben de comprar, pues lo está violando totalmente, porque, bueno, ese es un reglamento interno de austeridad, ¿no? Entonces, espérate, chiquitín, no estés llegando ahorita ya que me estoy poniendo bien. Agarró vuelo. Sí, ese tipo de cuestiones, vuelvo ya para cerrar, entonces, son las simulaciones, ¿no? La señora está haciendo lo que se le viene en gana, y lo más grave es que esa institución, que es la encargada de fiscalizar, de vigilar que los presupuestos públicos se ejerzan correctamente, pues es la primera en violarlos, ¿no? Y también audita que los reglamentos internos, las leyes y todo se cumplan, ¿no? Entonces, ¿quién audita o quién fiscaliza al fiscalizador? Digo, yo sé que en el papel es el contralor, pero pues le estorbó el que sí lo estaba haciendo y lo destituyeron. Yo insisto, esto debió haber sido un escándalo mayor, pero pues bueno, otro caso es también nuestros queridos colegas, los medios de comunicación, donde pues están también calladitos todos, ¿no? Pero bueno, perdón que me haya agarrado aquí, pero por ejemplo, ¿qué explicaron para destituir a Omar Tiburcio? Bueno, nosotros votamos en contra de la destitución. No, yo lo sé, hagan ustedes como oposición, sí. Con respecto a lo pero demás... esa es otra, perdón, ahora sí, ya claro. Te dejo la... esa es otra. Adelante. Los apabullan, pues, porque son 29 diputados en contra de ustedes 4, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano de la bancada de ustedes son 4, y Morena y sus aliados tienen 26, y están 3 que se hacen loquitos, los panistas, pues claro, porque pues tienen el garrote ahí de que su líder, Alejandra López Noriega, pues está en la sospecha total de su actuación en la estafa legislativa, porque hay que recordar que estaba en esa legislatura, se reelige, y bueno, era la presidenta de la Comisión de Administración, donde donde se aprobaban esos gastos, ahí y en la CRIP. Entonces, son 29 diputados, con los que cuenta el gobernador, el gobierno del estado, o la 4T, y ustedes 4 quedan ahí. Bueno, yo sé que ustedes votaron en contra, pero bueno, los apoyan. ¿Y qué explicación dieron? ¿Por qué? ¿Qué argumentaron? Bueno, no, finalmente por eso fue que votamos en contra, porque no había como argumentos razonables para votar a favor una destitución de un órgano interno de control. Las expresiones del auditor, bueno, yo creo que ser auditor, todos los últimos auditores, o de los que me acuerdo para acá, que fue Eugenio Pablos, el ingeniero Moya, siempre es una responsabilidad muy compleja, no es una responsabilidad sencilla, y creo que cada auditor, a través de sus organismos, de sus oficinas de comunicación, pues tendrá que dar atención y respuesta a los planteamientos que se les hacen. Yo ahí quiero ser muy respetuosa con esa parte, que ellos vayan dando las respuestas a los cuestionamientos que legítimamente hacen los medios de comunicación o la ciudadanía en general. Los irán atendiendo y respondiendo conforme ellos dispongan. Pero creo, Aaron, que por eso son muy importantes los equilibrios, porque efectivamente cuando no hay equilibrios, entonces se vuelve muy complicado los mecanismos de contrapesos. Y yo me imagino que así lo pensaron allá los Montesquieu y los Rousseau cuando empezaron a pensar en cómo tener contrapesos, porque se dieron cuenta que ninguna persona podía tener el poder absoluto sin equivocarse con la sociedad. Por lo tanto, necesitaba contrapesos, de tal suerte que nadie tuviera el poder absoluto. Y aquí vienen 2 preocupaciones mías personales. La primera es con el Poder Judicial. Querer derrotar al Poder Judicial, doblar al Poder Judicial, querer que venga por elección popular, sabiendo que Morena tiene la fuerza electoral como para hacer ganar a los ministros de la Suprema Corte que ellos quieran, es justamente golpear en el centro de flotación al equilibrio de poderes, porque ahorita, y hay que decirlo así, el poder legislativo está doblado frente al poder ejecutivo,
Y ha sido el Poder Judicial la última portería para sostener el equilibrio de poderes. Ya ha sido a través del amparo, ya ha sido a través del Poder Judicial que se ha podido sostener la constitucionalidad y la legalidad. Por eso, pelear, luchar para que el Poder Judicial se sostenga como la última portería es pelear por el equilibrio de poderes. Y dos, los poderes legislativos no deben tener mayorías absolutas, ni siquiera mayorías simples de una sola fuerza política, ni siquiera, Aarón, de la fuerza política en la que yo milito. Porque la naturaleza humana es así, y el poder se alimenta de esa naturaleza humana que tiende a ampliarse y a extenderse. Por lo tanto, son muy importantes los equilibrios. Y tres. Pero pasa una cosa, Natalia, y a lo mejor se tendría que repensar esta cuestión que voy a decir. Siempre el Poder Ejecutivo va a tener más poder sobre el Legislativo y el Judicial, simplemente por una cosa, porque tiene la chequera. Y ellos son los que asignan los recursos, ellos proponen cuánto va a ser lo que se le va a asignar de presupuesto, tienen las corporaciones policíacas y todo. Entonces, ese es un problema. Es como la universidad, pues autónomas, mis polainas, o sea. Qué bueno que dijiste polainas. Sí, porque me hubiera gustado decir otra cosa, pero bueno, no. Porque tienen que ir ahí a la medida, bueno, está muy fuerte la palabra, la medida, pero bueno, cada año tienen que ir a rogar ahí, a cabildear y para que les den el presupuesto que necesitan. Entonces, los tienen prácticamente, de alguna u otra manera, los tienen sometidos. Oye, Aarón, entonces, bueno, pues habría que repensar si lo que necesitamos en México son gobiernos de coalición. Pues. Y mira, que yo aquí, y quizá voy a decir algo políticamente incorrecto. Andas coincidiendo con Beltrones. No, quizá voy a decir algo políticamente y voy a coincidir. Pues, no está mala la idea, pero. Y voy a coincidir con Morena en algo, ¿eh? El presidente proponía en su reforma electoral que hubiera un mecanismo de votación donde tuvieras por porcentaje, ¿recuerdas? Era como si todos, era casi todos pluris, ¿no? Sí, así son en muchos de los parlamentos, de los sistemas parlamentarios, sí, de los sistemas de parlamentarios, Europa, sí. Y de los más avanzados. Y esto te permite justamente, creo que eso abona mucho a la representatividad real. Por ejemplo, Morena en el Congreso del Estado está muy sobrerepresentado. ¿Por qué? Porque votaron en Sonora el 50% de la población, más o menos. Y de ese 50%, el 50% votó por Morena. Y en el Congreso tiene más del 50%. Más del 50%, cuando solamente representa el 25% de los ciudadanos. Entonces creo que son esas sobrerepresentaciones las que habría que repensar. Y sí, Aarón, yo noto ese hartazgo en los ciudadanos, te escucho casi desesperanzado, ni siquiera haciéndome preguntas con la esperanza con de el estómago revuelto, sí, la verdad, claro, pues, te siento desesperanzado. O sea, veo eso, tú sabes, traigo yo el tema porque para empezar, también de la mayor gravedad que a mí me parece es el encubrimiento que la auditora mayor y sus huestes ahí están haciendo con la estafa legislativa. 800 millones de pesos, o sea, de veras es algo, bueno, 400 bien documentados, pues, por el reportaje que yo hice, que son observaciones del propio ISAF. Lo de otro se puede suponer, pero de manera sustentada. ¿Por qué? Porque eran las mismas empresas fantasmas que facturaron los 3 años, nada más que allá, pues, no había observaciones. Yo siempre les recuerdo a la gente que era el auditor Moya Grijalva, que cuando él se va, se queda una encargada de despacho, Carla Ornelas, y ella es la que hace las observaciones. Si no, pues yo creo que nunca hubiera estado observado. Y entonces, ¿ante qué estamos? Entonces, o sea, vienen unos que la transformación, y mire que yo lo he dicho, y tú sabes, aquí yo no me voy a decir eso, yo, creía en este proyecto, pero estamos viendo que es igual o peor, o igual, pues, es la misma inercia. Y la otra parte que a mí me desespera a nosotros, los ciudadanos, las organizaciones civiles, o sea, los ciudadanos organizados, pues ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, nos hacemos tontitos nomás. O bueno, yo aquí con el micrófono desde mi trinchera, pues ahí estoy, pero nadie pega gritos. ¿Dónde están los empresarios? Esos impolutos que a ver, por 800 millones de pesos, estamos de acuerdo que por lo menos un hospital en el sur del estado que tanto se necesita,
lo que sea en beneficio de la sociedad, no de unos cuantos barbajanes, sátrapas, que se los embolsan y nomás se están enriqueciendo, ¿no? Pues mira, Aarón, yo creo que, y a lo mejor aquí ya voy a guardar los papeles, yo creo que sí estamos hablando de cosas muy de fondo. Y yo en algo voy a coincidir contigo, y es en esto de la gran desesperanza que veo en los ciudadanos y la gran desilusión, porque efectivamente están desilusionados de todos los colores y sabores, de toda la política, y yo creo que eso nos obliga entonces, Aarón, a pensar en que este sistema que tenemos no funciona ya así, porque ya no es un tema de que llegue un color o que llegue otro. Finalmente lo que no está funcionando es cómo estamos configurando las instituciones. Eso hay que decirlo con todas sus palabras y sus letras, ya no funciona. Y también hay que decir con todas sus palabras y sus letras que ser oposición es un bien público y que la oposición tiene una responsabilidad en el circuito democrático y que cuando la oposición deja de ser oposición, la democracia pierde. Por lo tanto, así como quienes son gobierno, tienen una gran responsabilidad, que es la responsabilidad de gobernar bien, de usar bien los recursos públicos. Quienes somos oposición tenemos otra responsabilidad y tú tienes todo el derecho de cuestionarnos si no preguntamos, si no decimos, si no exigimos, porque esa es la responsabilidad de la oposición. Como diputada, efectivamente, esa es la responsabilidad de no faltar, de interponer iniciativas, pero como oposición tienes una responsabilidad política de generar contrapesos, y aunque seas uno, voz que clama en el desierto, aunque seas uno, tienes esa responsabilidad. Y si te da miedo, y si no quieres, pues dedícate a otra cosa. O vete del lado del poder, porque del lado de la oposición lo que se requiere y se necesita es una oposición que cuestione, porque eso le da un servicio a la democracia y le da un servicio a los ciudadanos, les da voz a los ciudadanos. Entonces sí, esta desilusión y esta desesperanza que yo percibo y que en muchos sentidos comparto, creo que lo que nos dice es que como hemos configurado el poder, no está funcionando, porque pone todos, y aquí se voy a decir yo la palabra, porque además está en otro contexto, pone todos los huevos en una canasta. Muy bien, bueno, nada más que no me contestaste lo de qué argumentaron en el Congreso. No, nada. ¿Quiénes? Nada, solo nomás lo pusieron en el orden del día, hay que votar para destituir el dictamen porque es facultad. Lo que se argumentó es que es facultad del Congreso hacerlo y nada más. Ajá. Sí, nomás porque queremos. Porque es facultad. Porque queremos y podemos. Porque es facultad, sí, porque queremos y podemos, sí, es facultad. Híjole, bueno, ahí está. Bueno, es lo que les digo, qué prueba más fehaciente quieren quienes tengan dudas de que la auditora mayor Beatriz Huerta es una empleada del gobierno del estado o de la. Y es que ya no sé, es todo un sistema, pues. Bueno, como tú dices, esto traspasa también colores. Bueno, no, pero aquí yo, estoy en la neutralidad de ser presidenta de la Comisión de Fiscalización y también en este compromiso que tengo como oposición, pero también yo he de reconocer al equipo del ISAF. El ISAF está conformado, sí, también por la auditora, también por los auditores adjuntos, también por el equipo. Y creo que también, Aarón, no podemos desdeñar el esfuerzo que se hace por parte de todo este equipo del ISAF de generar auditorías a profundidad. Creo que en esta ocasión este esquema que se hizo de auditorías integrales, yo tenía muchas dudas. He de confesar que yo dudé mucho de la profundidad de las auditorías integrales. Sí, es mejor que de manera individual. Son prácticamente iguales, pero producen una gran ventaja. Los documentos que generan al final son de mucha más fácil lectura, porque antes se generaban 14 documentos por auditoría. ¿Quién iba a leer eso, Aarón? Nadie. Nadie va a leer 14 documentos por auditoría. Ahora realmente lees 2 documentos por auditoría y eso te permite leer las auditorías, porque tener auditorías y no leerlas, pues sí, es como mismo. No tenerlas. Bueno, está bien, hay un conocimiento en el rediseño del sistema, de la manera de auditar y fiscalizar, pero o sea, y con todo respeto, pues los que hacen la talacha, no sé, a lo mejor hacen la chamba y allá se los cambian los jefes. Pero cero observaciones el Congreso, nomás así rapidito, así nomás yendo, muy puntual y nomás así para abrir boca. Medios de comunicación que paga el Congreso, que son páginas, esos portales
que ni siquiera generan sus propias notas, sus propias noticias, insertan de otros medios de comunicación en esas páginas y resulta que los dueños son funcionarios públicos, ¿no? Está una cosa que se llama Sonora Comunica, que es de Ramón Flores, del dirigente estatal del PT. Claro, no está su nombre. Antes, el sexenio pasado, la legislatura pasada, lo tenía a nombre de René García, que ahora es regidor del PT, ahora lo tiene a nombre de Francisco Javier Pulido Acuña, que es el enlace de comunicación del PT. Está la página esa Politicus, lo mismo, insertan notas de otras partes, y acaba de renunciar, ya no es funcionario público, pero siendo funcionario público, Francisco Zavala, que era el de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues tenía esa página, y me contesta todavía, yo ya no tengo nada que ver, cuando me integro a la función pública, se queda mi señor padre con todo, de ese cabrón. Y luego, sí, muy reconocido periodista, su papá, no son ni periodistas, ¿no? Entonces, es clara la simulación que hay ahí, y eso no lo ve el ISAF. Fíjate que tú llevas a un temarón que es muy importante. Hace el año pasado, yo recuerdo que yo era presidenta de la mesa directiva, el Poder Ejecutivo propuso una nueva ley de adquisiciones y la verdad es que yo propuse otra. El Congreso del Estado tiene en comisiones una iniciativa que yo propuse, que además trabajé con organismos nacionales. Hubiéramos sido el primer Estado en tener, y no se llamaba ley de adquisiciones, se llama ley de contrataciones. Y una de las cosas, Aarón, que tiene esta ley es que cubre al Congreso del Estado. El Congreso del Estado no está cubierto por una ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones vigente, que es nueva, que mandó el Poder Ejecutivo, pero que de nueva no tiene gran cosa porque es exactamente igual a la ley de adquisiciones de Zedillo, esa ley no cubre al Congreso del Estado, no cubre al Poder Legislativo, ni siquiera cubre a los otros organismos constitucionalmente autónomos, ni siquiera cubre al Poder Judicial. Y creo yo que ahí ha habido falta de voluntad en el Poder Legislativo de autorregularse. Por ejemplo, hoy votamos la ley del servicio profesional de carrera, pero solo cubre al Poder Ejecutivo. Creo que nos ha hecho falta en el Poder Legislativo, y aquí hablo de décadas, no solo de esta legislatura, la voluntad de autorregularte para que este tipo de cosas tengan una normatividad que violentes. Finalmente lo que llega al auditor llega y dice, te gastaste dinero, ¿y qué decía la ley? ¿Cómo te lo tenías que gastar? Entonces ves la normatividad y dice, pues se lo gastó conforme a la normatividad o no se lo gastó conforme a la normatividad. Hay observación, pero si no hay una normatividad, pues frente a qué lo confrontas. Entonces creo que esto es de profundidad, de autorregulación en el propio Poder Legislativo. Sí, híjole, nos darían falta horas para seguir hablando de todo esto, profundizar más, Natalia, y te pido una disculpa porque al final de cuentas del tema ya guardé mis papelitos, pero aquí digo, después te invito, de hecho aquí me están diciendo que si por qué nomás te invito a ti para este tema, que debería estar también de la 4T para el contraste, por dos cosas. A ver, una, Natalia Rivera es la presidenta de la Comisión de Fiscalización, por eso invito, en esa parte, por eso invito a Natalia. Dos, no invito de la otra parte porque no quieren venir, ya me cansé muchas veces de pedir entrevistas, y lo que pasa que, bueno, pues tienen miedo a venir y que les pregunte sobre el estafa legislativa y algunas otras cosas más. Entonces no quieren venir, pues, de parte de la 4T, ni menos los panistas. Entonces, pues, ¿qué hago? No tratar el tema porque los señores no quieren venir. Pues no, bueno, pues allá ellos, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y luego me dice aquí Alejandro Castrejón que te pregunte. Adelante, Alejandro. Siempre preguntas. Sí, recio, muy bien, muy bien. Dice que si, ¿qué se puede hacer como ciudadano si uno ve que en el presupuesto hay asignados más de 200 millones de pesos para subsidio de transporte y no los están brindando los viajes sin costo a estudiantes, pero sí lo están ejerciendo? Ay, Alejandro, es que tocas un temazo, porque no son 200, son más de 600, son alrededor de 700 millones el subsidio que está para el sistema de transporte. Ese es todo un tema, Alejandro. Yo sé que tú le has dado mucho seguimiento y creo, y esto hay que reconocerlo, no viene de esta administración. Este esquema viene de años atrás. Es un esquema que hay muchos mecanismos que debieran mejorarse, por ejemplo, y tú lo debes de saber muy bien, Alejandro, y porque le has dado puntual seguimiento. ¿Por qué negarse a que los pagos sean con tarjeta y que sean en efectivo?
¿Por qué todavía teniendo tanta tecnología como tenemos, estamos en esta dinámica de los pagos en efectivo? Eso abre ahí un cuestionamiento y creo que es materia de legislación prohibir que en el sistema de transporte los pagos sean en efectivo, y esto nos permitiría disminuir la necesidad de los subsidios para incrementar la posibilidad de los ingresos propios. Yo creo que aquí es una muy buena pregunta y bueno, sí es de mucha profundidad, y no todo es de leyes, porque leyes tenemos muchas, también es de la ejecución de las leyes, y aquí es a donde yo vuelvo a esto de cómo estamos organizados como Estado, no nos está funcionando. Estos contrapesos ahora no se están dando porque hay una inmensa sobrerepresentación. Un país donde solo vota el 50% y el 50% vota por una opción política, pero ese 25% tiene el 75% de la capacidad de tomar decisiones. Creo que esto nos obliga a repensar en cómo nos estamos organizando como Estado. Bueno, muchas gracias, Natalia. Híjole, me gustaría que sí, tengo que hacer un corte y bueno, voy a hacer una mini entrevista con Cecilio Luna. Tú integras también la Comisión de Transporte, ¿no, verdad? No, estoy en la Comisión del Trabajo, que por cierto, Aaron, hoy se votó, y hay que decirlo así, a propuesta del Poder Ejecutivo, una de las iniciativas más importantes que hemos votado como legislatura, que es la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que elimina la discrecionalidad, o esperemos que así suceda, que elimine la discrecionalidad en las contrataciones, en los ascensos del personal de confianza. De verdad que esa iniciativa sí tendríamos que platicarla. A mí me da mucha esperanza como administradora pública, y creo que esto ayudaría mucho incluso en estas cosas que estamos platicando. Bien, bueno. Te preguntaba porque para invitar aquí a Alejandro Castrejón a hablar del transporte, pero ¿quién integra? Porque no van a querer venir de... Pinky, Ernesto. De nosotros creo que Ernesto, el Pato, ajá. Pues invitamos a Castrejón y luego al Pato, pero el Pato se ha vuelto muy divo porque ya no viene y que no puede y que anda viajando por todo el estado y todo. Se me hace que le sacó aquí después de las madrizas que le daba yo aquí en los de Banana. Por cierto, aquí, ahora sí, dile al Pato, aquí voy a poner el audio, pues me dio gusto escuchar esto, que mencionen las cosas, del tema de la estafa legislativa, cuando bribón de Rogelio Díaz Brown, dirigente estatal del PRI, ahí también metísimo, también integraba la comisión de esta administración, pues se pone a decir cosas y le contesta el Pato con que se ampare mejor contra la estafa legislativa. Además, aquí voy a poner el audio, me lo felicitas, sí, ahí sí dile que ayer se vio como todo un crack. Sí, como todo un crack. A ver, mire. Este no es un amparo, Patito. Pues Amparo Patito lo tiene que sacar para defenderse de la estafa legislativa, ese personaje, antes de andar viendo otras cosas. Y ese es el nivel que se le tiene que dar. Bueno, bravo. Bueno, ahí está la respuesta. Yo pensé que cuando dijo estos personajes que le iba a decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, buena respuesta. Muchas gracias, Natalia. De nada, ya Rivera. aquí me llevo mis papelitos entonces. Órale, gracias. No Vamos. gracias. Luego, ahí vemos otra invitación. Claro ahí. que sí. Y ojalá quisiera venir alguien de la 4T aquí para hablar de analizar mayor profundidad y pues debatir sobre esto. Claro. Bueno, gracias Natalia. Vamos a una pausa rapidísimo, volvemos.